Muy buenas tardes, bienvenidos sean a la materia de empresas en agronomía. En la clase del día de hoy vamos a ver lo que es introducción, más bien mecanismo agrícola, optimización y tecnología en el campo. Vamos a ver lo que es, pues ahora sí que el mecanismo y la tecnología en lo que nos influye meramente en el campo. Primeramente, ¿qué es la mecanización agrícola? Pues bueno, la mecanización agrícola es el proceso mediante el cual se incorporan máquinas y herramientas al trabajo del campo, reemplazando o complementando la labor humana o animal para facilitar las actividades productivas. Su importancia radica no solo en la reducción del tiempo y esfuerzo invertido en las tareas agrícolas, sino también en la posibilidad de incrementar la eficiencia, reducir pérdidas, mejorar la calidad del trabajo y optimizar el uso de recursos como el agua, la energía y los insumos. Desde los arados de tracción animal hasta los modernos tractores con GPS, la evolución ha sido enorme. En este sentido, el desarrollo de la mecanización ha estado íntimamente ligado a la revolución agrícola y el crecimiento de las empresas agropecuarias. Hoy en día no se trata solo de adquirir maquinaria, sino de saber seleccionar la adecuada, adaptarla a las condiciones del terreno, al tipo de cultivo y a la capacidad financiera y técnica del productor. Esta clase, pues bueno, nos va a servir para comprender y cómo tener una correcta elección e implementación de maquinaria y cómo puede marcar la diferencia entre una producción rentable y una costosa. Vamos a analizar también qué el tipo de equipos disponibles y si no también su impacto en la rentabilidad, tanto al medio ambiente y la sostenibilidad del modelo del negocio. Después tenemos lo que es la clasificación de maquinaria agrícola. En esta diapositiva abordamos las principales categorías de maquinaria agrícola y su función en el ciclo productivo. La maquinaria de la labranza se utiliza para preparar el suelo, mejorar su estructura y facilitar la siembra. Incluye arados, rastas, subsoladores, entre otros. Luego tenemos lo que es la maquinaria de siembra y plantación. Esta garantiza una distribución homogénea y eficiente de semillas o plántulas como sembradoras neumáticas o mecánicas. En cuanto a la aplicación de insumos, hablamos de fertilizadoras y pulverizadoras que permiten aplicar nutrientes o agroquímicos con precisión, reduciendo desperdicios y cuidando el medio ambiente. Luego tenemos lo que es en la cosecha. Para la cosecha, existen equipos específicos por tipo de cultivo, desde trilladoras de cereales hasta cosechadoras de algodón, caña o papa. Y finalmente está lo que es la maquinaria de transporte y post cosecha, que son los como remolques, bandas y secadoras, facilita el manejo del producto hasta su almacenamiento o distribución. Es fundamental que entendamos que no todas las empresas necesitan todos los tipos de maquinaria. El objetivo es seleccionar aquellas que generen valor y sean compatibles con el modelo del negocio. Criterios técnicos para seleccionar una maquinaria agrícola. Seleccionar la maquinaria adecuada no solo es cuestión de presupuesto o de moda, se requiere de un análisis técnico detallado. Por ejemplo, un tractor o un tractor de gran potencia puede ser innecesario o incluso dañino en terrenos pequeños o con suelos frágiles. La pendiente del terreno y el tipo de suelo, ya sea arenoso, arcilloso o pedregoso, también condicionan la elección.
Otro factor clave es el cultivo. No es lo mismo sembrar granos que manejar una plantación de hortalizas o un cultivo perenne como café o aguacate. Además, hay que revisar si la maquinaria se desea adquirir es compatible con los equipos ya existentes como implementos o sistemas de acoplamiento. También es las condiciones climáticas. Influyen en la necesidad de protección de maquinaria, el momento de uso y la eficiencia de ciertos equipos. El análisis técnico debe ser específico, contextualizado y dirigido a maximizar el rendimiento con el menor costo operativo posible. Así que ahora sí que es mejor comprar una maquinaria nueva o rentarla, que, que elegiríamos en su análisis. Para esto, vamos a lo siguiente. En el análisis económico en la compra de maquinaria, la adquisición de maquinaria representa una inversión significativa. Por ello, es necesario realizar un análisis económico riguroso. El costo inicial debe analizarse junto con la vida útil de la maquinaria, su depreciación anual, los costos de mantenimiento y los costos y los gastos de operación, como combustible, lubricantes y refacciones, entre otros. También es importante considerar las opciones de financiamiento, arrendamiento o compra compartida entre productores. El análisis del punto de equilibrio ayuda a saber cuántas hectáreas deben trabajarse o cuántas toneladas deben producirse para que la inversión sea rentable. En este análisis no basta con proyectar ingresos, hay que también incluir todos los costos asociados y simular distintos escenarios, tanto el optimista, el realista y el pesimista. Un error común es calcular únicamente el ahorro en mano de obra sin considerar el impacto a largo plazo. Así que yo les dejo justo la siguiente pregunta. ¿Qué factores externos creen ustedes que podría alterar los resultados económicos, según a lo antes ya comentado en este análisis? Luego está lo que es la eficiencia energética y el consumo de combustible. La eficiencia energética es un componente clave en el uso responsable y rentable de maquinaria agrícola. Cada tipo de maquinaria tiene un rendimiento diferente según el tipo de motor, la tecnología utilizada, el terreno y el tipo de operación. Por ejemplo, los motores diésel suelen ser más eficientes en labores pesados y continuos, mientras que los motores a gasolina son más útiles en equipos livianos. En la actualidad también surgen opciones eléctricas y autónomas. Sin embargo, más allá del tipo de motor, el uso correcto y el mantenimiento son determinantes. Un filtro de aire sucio, por ejemplo, una mala calibración o una operación inadecuada puede incrementar el consumo de combustible de forma significativa. Prácticamente funciona igual que pues un vehículo personal, que igual si tiene estos eh, pues detalles, igual van a consumirnos más gasolina, en este caso pues sería el diésel. Adoptar buenas prácticas operativas, como no dejar encendido el motor innecesariamente o usar la marcha correcta, permite ahorrar recursos. Así que habría que aplicar diferentes tipos de estrategias para reducir el consumo del combustible. Y para esto, tener más rendimiento energético según el tipo de maquinaria, de llevar un mantenimiento preventivo, ¿sí? Para también no tener un gran impacto con el consumo. Y pues evidentemente buenas prácticas para el ahorro del combustible. Un uso eficiente de maquinaria en campo. El uso eficiente de la maquinaria en el campo es un aspecto crítico para maximizar la productividad y reducir los costos.
No basta con tener el mejor equipo disponible, es indispensable planificar y organizar su uso de forma estratégica. Esto implica comprender cómo, cuándo y dónde debe emplearse cada equipo para evitar el desperdicio de tiempo, combustible y mano de obra. La eficiencia operativa comienza con una planificación detallada del calendario agrícola, en la que se asignan fechas, responsables y recursos a cada actividad mecanizada, desde la preparación del terreno hasta la cosecha y el transporte. Una de las prácticas más comunes que reduce la eficiencia es la improvisación. Muchas veces se activan las labores cuando ya es tarde, cuando el clima cambia repentinamente o cuando el personal no está listo. Por ello, los cronogramas de uso de maquinaria deben anticipar las condiciones climáticas, el estado del suelo y la disponibilidad de insumos. Asimismo, es crucial diseñar también rutas de trabajo que minimicen desplazamientos innecesarios, eviten zonas encharcadas o pendientes extremas y optimicen la cobertura del terreno. Otro elemento clave es la asignación de operadores capacitados. El rendimiento de la maquinaria depende en gran medida del conocimiento y la habilidad de quien la opera. Una máquina bien calibrada puede rendir al 100% de su capacidad, pero en manos inexpertas puede ser subutilizada o incluso dañarse. Además, los tiempos muertos, aquellos en los que la maquinaria está detenida sin producir, deben ser monitoreados, analizados y reducidos al mínimo. Esto se logra a través de bitácoras de trabajo, uso de sensores o GPS para seguimiento de las labores y sobre todo con una gestión proactiva que identifique cuellos de botella. La coordinación entre actividades también mejora la eficiencia. Por ejemplo, si la sembradora entra al campo antes de que se haya terminado de preparar el suelo correctamente, puede provocar pérdidas de semillas y problemas de germinación. Lo mismo ocurre si la maquinaria de cosecha no está lista a tiempo y se retrasa la recolección, afectando la calidad del producto. Y pues bueno, la eficiencia entonces es el resultado de una sinergia entre planificación, supervisión y ejecución precisa. Y por último, no debemos olvidar que el uso eficiente también tiene un impacto ambiental positivo. Menos consumo de combustibles fósiles, menos compactación del suelo, menor emisión de gases y reducción de desperdicios. La agricultura moderna debe ser proactiva, pero también sostenible, y una maquinaria bien utilizada contribuye a ambos objetivos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles creen que serían los errores operativos que han observado ustedes en el uso de la maquinaria para que reduzcan la eficiencia? El mantenimiento preventivo y correctivo. El mantenimiento de maquinaria agrícola es una de las prácticas más importantes y a la vez más descuidadas en muchas empresas agropecuarias. La maquinaria, al ser una inversión costosa, debe ser protegida con un plan de mantenimiento bien estructurado que garantice su buen funcionamiento, prolongue su vida útil y evite interrupciones en el ciclo productivo. Existen tres grandes tipos de mantenimiento. El diario, que se realiza antes y después de cada jornada. El periódico, que se realiza, pues, según se basa en el uso de horas trabajadas o en el calendario. Y el correctivo, que se lleva a cabo cuando la maquinaria ya ha presentado una falla. El mantenimiento diario puede parecer simple, pero es fundamental. Consiste en revisar niveles de aceite, estado de filtros, presión de llantas, limpieza de componentes y detección de sonidos o vibraciones anormales.
Estas pequeñas acciones pueden prevenir fallos mayores. El mantenimiento periódico implica una revisión más profunda, cambiar aceite, revisar sistemas, calibrar equipos, sustituir piezas desgastadas, etcétera. Es recomendable seguir las recomendaciones del fabricante, pero también adaptarlas a las condiciones específicas del uso, o sea, ya sea en el terreno, en el clima o en la intensidad, según sea el caso. El mantenimiento correctivo, aunque debe ser necesario, debe ser evitado en lo posible. Cuando una máquina se descompone en plena temporada de siembra o cosecha, puede generar pérdidas importantes, tanto por el retraso en las labores como por los costos elevados de reparación urgente. En algunos casos, si la falla es grave, incluso puede requerirse reemplazar el equipo por completo. Además, hay un costo oculto, la paralización del resto del proceso productivo que puede depender de esta maquinaria en particular. Llevar una bitácora de mantenimiento también les va a ayudar a prevenir este tipo de situaciones. Estas bitácoras deben incluir fechas, tipos de mantenimiento realizados, piezas cambiadas, observaciones del operador y cualquier anomalía detectada. En las empresas grandes, este sistema suele ser digitalizado. En las empresas familiares o medianas puede llevarse en papel o en una hoja de cálculo. Lo importante es que sea constante, preciso y actualizado. Por otro lado, el entrenamiento del operador es crucial. Una máquina bien mantenida puede ser dañada por un operador negligente o inexperto. Es necesario crear una cultura del cuidado, donde cada miembro del equipo sepa que la maquinaria es un activo valioso que requiere atención constante. Una empresa que cuida sus equipos evita costos innecesarios, mejora su eficiencia operativa y de pasos también firmes con hacia una producción más rentable y profesional. Innovación tecnológica en maquinaria agrícola. La innovación tecnológica está transformando el rostro de la agricultura a una velocidad sin precedentes. La maquinaria agrícola ya no es importante, es más que nada simplemente una herramienta para realizar tareas físicas. Se ha convertido en un sistema negligente, conectado, preciso y readaptable. Uno de los avances más importantes en los últimos años ha sido la agricultura de precisión, que busca aplicar la cantidad exacta de insumos en el momento adecuado y en el lugar exacto, gracias al uso de tecnologías digitales. Esto se logra a través de sensores, mapas de rendimiento, sistemas de GPS, drones, satélites y software de gestión agrícola. Por ejemplo, un tractor equipado con GPS y sistemas de guiado automático puede trabajar durante horas con una presión de centímetros, reduciendo el solapamiento de pases, optimizado el uso de combustible y evitando la fatiga del operador. Esto mejora la calidad del trabajo y reduce el consumo de insumos. Además, ya que existen tractores y cosechadoras autónomas capaces de trabajar sin conductor monitoreadas desde un centro de control. También están los drones agrícolas. Los drones agrícolas, bueno, se han convertido en aliados clave. Estos se usan para mapear parcelas, monitorear plagas, medir humedad, evaluar el crecimiento de los cultivos y aplicar insumos líquidos en zonas específicas. Este nivel de precisión permite detectar problemas antes de que se vuelvan críticos y aplicar soluciones con rapidez y exactitud. Otro avance es el uso de sensores integrados en la maquinaria, que miden un tiempo real variables como compactación del suelo, temperatura, pH, rendimiento de cosecha, velocidad y precisión de aspersión. Estos datos se recogen y se analizan mediante plataformas digitales, ayudando a los productores a tomar decisiones informadas. Estas tecnologías aún son costosas para muchos productores, pero cada vez existen más programas de apoyo, esquemas de arrendamiento tecnológico y corporativas que comparten equipos a mediano plazo. La digitalización del campo será la norma y quienes no adopten estas herramientas podrían quedarse rezagados. El impacto ambiental del uso de maquinaria agrícola. El uso de maquinaria agrícola, si bien
esencial para incrementar la productividad y reducir los tiempos de trabajo en el campo. También conlleva efectos secundarios que pueden comprometer la sostenibilidad ambiental si no se gestiona de manera adecuada. Uno de los impactos más notorios es la compactación del suelo, provocada por el peso constante de tractores y maquinaria pesada que pasa una y otra vez sobre los mismos surcos. Esta compactación reduce la porosidad del suelo, dificulta la penetración del agua y del oxígeno y limita el crecimiento radicular de las plantas a largo plazo. Pues a largo plazo va a producir lo que es el rendimiento del cultivo y hacer necesario un mayor uso de insumos para compensar el daño físico del suelo. Otra problemática asociada al uso intensivo de maquinaria es la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas finas provenientes de la combustión de diésel o gasolina. Aunque estos equipos no representan una proporción menor de las emisiones globales, su uso constante y a menudo ineficiente contribuye al calentamiento global y a la contaminación del aire, especialmente en regiones con alta mecanización y pocas regulaciones. El consumo de recursos no renovables como combustibles fósiles, aceites, lubricantes y refacciones también es un tema crítico. La extracción, procesamiento y uso de estos materiales generan impactos en las cadenas de suministro, además de residuos que, si no se gestionan adecuadamente, contaminan suelos y fuentes de agua. Por ejemplo, un cambio de aceite mal desechado puede contaminar miles de litros de agua subterránea si no se lleva a un centro de reciclaje autorizado. Luego aquí es donde entra un juego de lo que es la mecanización responsable y sostenible. Existen múltiples acciones que pueden reducir el impacto ambiental sin sacrificar la eficiencia operativa. Entre ellas se encuentra la planificación de rutas para minimizar la compactación, la rotación de equipos, el uso de maquinaria con tecnología de baja emisión, la calibración regular para evitar fugas o sobreaplicación de insumos y la adaptación de motores más limpios o eléctricos cuando sea viable. También, pues bueno, es importante fomentar la educación ambiental entre los operadores, de manera que comprendan el efecto de sus decisiones diarias, desde apagar el motor al detenerse hasta no derramar combustible durante el llenado. Los talleres de mantenimiento ecológico, las campañas de uso eficiente de combustibles y reciclaje de piezas y aceites son prácticas que están siendo cada vez más adoptadas por empresas agrícolas de vanguardia. Y por último, pues bueno, buenas prácticas empresariales en el uso de la maquinaria. Vamos a cerrar esta clase abordando una dimensión clave, la gestión empresarial de la maquinaria agrícola. Tener equipos adecuados y operarlos eficientemente es solo una parte del reto. La verdadera diferencia es la marca, una gestión estratégica y sistemática basada en buenas prácticas empresariales que aseguren el funcionamiento óptimo de la maquinaria a largo plazo y su integración como un activo dentro del modelo de negocio agropecuario. Uno de los pilares fundamentales es la capacitación continua del personal. Muchas empresas invierten miles de pesos en maquinaria, pero muy poco en formar a los operadores. Esto genera una brecha crítica. Los equipos están, pero no se usan correctamente. Las capacitaciones deben abarcar no solo el manejo operativo, sino también el mantenimiento preventivo, la seguridad, el cuidado ambiental y la identificación temprana de fallas. Los recursos pueden ser presenciales, en línea o incluso a través de plataformas que usan pues realidad aumentada para simular condiciones de reales de trabajo.
El segundo componente son los manuales operativos y los protocolos estandarizados. No se puede dejar a la intuición o a la improvisación el uso de una máquina costosa. Toda maquinaria debe tener un protocolo claro que indique cómo encenderla, cómo operarla, cuándo detenerla, cómo revisar sus niveles y cómo actuar en caso de emergencia. Estos manuales deben de estar disponibles en el campo, escritos en lenguaje accesible y, si es posible, acompañarlos de infografías visuales o videos cortos. Un aspecto altamente estratégico es la gestión de indicadores de rendimiento. Al igual que en otras áreas del negocio, la maquinaria también puede medirse. ¿Cuántas hectáreas labra por hora? ¿Cuánto combustible consume? ¿Con, con cuánta frecuencia entra en reparación? Estos indicadores permiten tomar decisiones informadas para programar cambios, sustituir equipos o modificar prácticas. Un tractor puede ser muy poderoso, pero si gasta demasiado o tiene paros frecuentes, quizás no sea rentable. También debe existir un control de inventarios y repuestos. No hay nada más frustrante que tener que detener toda una jornada por una falta, un filtro o una banda. Las buenas prácticas empresariales incluyen tener stock básico de refacciones, proveedores de confianza y una bitácora de uso y desgaste de piezas. Algunas empresas usan software de gestión agrícola para optimizar esta parte del proceso. Finalmente, está la cultura de mejora continua. En lugar de conformarse con lo que ya funciona, se trata de buscar constantemente maneras de hacerlo mejor, mejorar rutas, reducir tiempos, automatizar registros, probar nuevas tecnologías y escuchar al personal operativo. Las empresas más exitosas en el uso de maquinaria agrícola no solo son las que más gastan, sino las que mejor gestionan sus recursos, aprenden de errores y promueven una mentalidad de eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Entonces, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué es más importante, si tener la mejor maquinaria o saber usar bien pues la que ya se tiene? Y ahí es, creo que donde, pues, según dependiendo la práctica, ¿verdad? Empresarial y según, pues, bueno, el impacto que ustedes quieran llevarse. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Si tienen alguna duda, no duden en enviarme mensaje a través de la plataforma de la universidad y con gusto los voy a estar resolviendo. Por el momento, pues ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.